Regresamos al estudio del libro de Daniel. Estamos abordando el capítulo 3. De una manera muy panorámica estamos dando una enseñanza por capítulo. Obviamente, a sabiendas de que ustedes ya hace un año tomaron el curso completo en la congregación, solamente lo estamos haciendo a manera de repaso, con la finalidad de que no olvidemos aquello que ya aprendimos, porque es muy complicado muchas veces retener la información de documentos como el profeta Daniel. Bueno, el libro de Daniel está dividido básicamente en dos secciones. Una sección que tiene que ver con la historia de Daniel y sus amigos, que abarcan del capítulo 1 al capítulo 6, y una segunda sección que abarcan del capítulo 7 al capítulo 12, que busca manifestar en símbolos aquellas situaciones que va a experimentar el pueblo de Dios en el cautiverio y en el post-cautiverio. Esta segunda sección es un género literario apocalíptico que regularmente se manifiesta a través de símbolos, visiones, la intervención de ángeles. Bueno, el capítulo 3, de manera muy panorámica, es un capítulo sobre la adoración. La adoración que en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor, quien toma posesión del imperio de la media luna fértil en el año 605 a.C., se proclama a sí mismo como un ser orgulloso, soberbio, que exige adoración a su persona. Entre otras cosas, él ya se está incluyendo entre las divinidades de los caldeos. Entonces, al sentirse una divinidad, el verso 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os y adoréis que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. O sea, la sentencia era terrible. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Algo similar a lo que pasa en la década de los 90 del primer siglo, cuando Domiciano también manda levantar estatuas en todas las provincias de Asia Menor para que lo adoren. De manera que están viviendo una situación tremenda estos hombres jóvenes deportados de Judá, sobre todo los amigos de Daniel. Regularmente, cuando los judíos sufren de persecución en el Antiguo Testamento, en el tiempo del cautiverio, casi siempre estos intentos de persecución se dan a través de legislaciones, a través de órdenes que provienen directamente del rey o del gobierno en curso. Cuando estuvieron los caldeos hubo intentos de persecución, cuando estuvieron los medopersas también, los griegos también, y en tiempos de los romanos no solamente el judaísmo, sino también el cristianismo. Ahora, en el verso 8, se nos dice que por aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Especialmente estamos hablando de los 3 jóvenes amigos de Daniel. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey,
para siempre vive. Tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh Rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Creo que la historia es muy conocida, pero como el tema medular de este capítulo tiene que ver con la adoración y con la idolatría a la cual estamos constantemente propensos a caer, vamos a hablar de algunos aspectos relevantes a la adoración. Bueno, vamos a preguntarnos por qué estos jóvenes, siendo jóvenes racionales, con una vida por delante, con planes y proyectos para el futuro, están dispuestos a sufrir la muerte en el horno de fuego por el simple hecho de que el rey Nabucodonosor les ha pedido que lo adoren a través de su imagen. Bueno, el versículo 12 explica muy bien cuál era el pecado o el error de estos jóvenes en relación al reino de los caldeos. Las personas que los acusan dicen: hay unos varones sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En primer lugar, ellos no le rinden adoración al rey Nabucodonosor, porque ellos tienen una concepción clara del Dios único, vivo y verdadero. Debemos mencionar que entre las concepciones que hay sobre la deidad en Medio Oriente, en el relato bíblico y en nuestro mundo, todo se puede definir en dos clasificaciones: aquellos que tienen una idea monoteísta y aquellos que tienen una concepción politeísta. Bueno, aquellos que son monoteístas son aquellas personas que creen exclusivamente en un Dios. En el caso de los judíos, en el caso de los musulmanes y en el caso de los cristianos, todos nosotros somos monoteístas, porque creemos que existe únicamente un Dios. Obviamente, los tres monoteísmos que acabo de mencionar tienen sus diferencias, y por obvio es el cristianismo quien tiene un monoteísmo bíblico fundado en la revelación de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento no siempre fueron monoteístas. Hubo un tiempo en donde los judíos practicaron una especie de politeísmo. Esta especie puede clasificar como monolatrismo. ¿Qué es el monolatrismo? Bueno, ustedes recordarán que antes de que llegara la época de Moisés, el Éxodo, los patriarcas creían en aquel Dios que llamó al patriarca. Era conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sin embargo, es muy probable que en ese lapso de tiempo, cuando aún no se daba la revelación en tiempos de Moisés, la concepción de los patriarcas y de muchas personas en aquella época fuese la concepción monolatrista. ¿Qué es eso? Los monolatristas creían o creen que hay un superior, el cual ha creado a otros dioses inferiores. Esa es una especie de politeísmo conocida como monolatrismo. De manera que los patriarcas muy probablemente en aquella época creían en muchos dioses, pero sabían que el único Dios que estaba por encima de ellos era el creador de los cielos y el creador de la tierra. Sin embargo, hasta ese punto es probable que aún no se había arraigado en ellos la concepción de un solo Dios. Posteriormente, en el libro de Deuteronomio, Dios es muy claro: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, lo cual significa: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y ya con esto los judíos en tiempos de Moisés empiezan a pulir su concepción sobre quién es Dios. Bueno, hay un solo Dios, único y verdadero. Debajo de él no hay dioses, según los escritos de Moisés, según lo que el profeta Moisés nos ha enseñado. No existen otros dioses, todos aquellos dioses son falsos, no tienen poder, voluntad, son cosas que no existen. Bueno, ya en la época de los jueces, la ley de Moisés deja de tener peso en la vida de los judíos. Recuerden que el énfasis de los jueces es que en aquellos días todos los judíos hacían lo que bien les parecía. En estos días vamos a encontrar relatos terribles como la violación de una mujer, vamos a encontrar relatos de idolatría, simplemente por el hecho de que la ley de Moisés muy probablemente perdió su valor y hasta podemos atrevernos a decir se llegó a perder entre el pueblo de los hebreos. Entonces lo único que tienen los judíos sobre Dios es la tradición oral que sus antepasados llegaron a experimentar en tiempos de Moisés. De manera que la información que ellos tenían sobre los mandamientos, sobre Dios, sobre los ritos, era a manera de tradición oral. Es por eso que David, Salomón y muchos de los reyes, muy probablemente cosas importantísimas y relevantes para todos aquellos que tenían el cargo de rey. Pero ya para esto recordemos que en cierta época el rey Josías encuentra otra vez la ley de Moisés, hace una reforma y los judíos vuelven a retomar el monoteísmo, vuelven a retomar en serio la ley de Moisés y todo el judaísmo se va a reformar en tiempos de Josías. Ya para tiempos de Daniel, entonces, estos jóvenes tienen una concepción muy clara de quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué Dios les ha revelado a través de los escritos de Moisés. Bueno, solamente como para tener claro el panorama de cuáles son las concepciones acerca de la divinidad, el monoteísmo en contraparte al teísmo solamente se define como una concepción sobre el único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, el politeísmo tiene diferentes formas. El politeísmo es la creencia de que existen muchos dioses, pero hay muchas formas de politeísmo. Por ejemplo, existe el triteísmo. El triteísmo es la creencia de que existen tres dioses. Regularmente las personas que no entienden la doctrina de la Trinidad llegan a pensar que nosotros somos triteístas. Llegan a pensar que nosotros creemos en la existencia de tres dioses. En definitiva, no somos triteístas, nosotros solamente creemos en un solo Dios vivo y verdadero. Y aquellas personas que crean que hay tres dioses, pues entonces son politeístas. Otra forma de politeísmo es el monolatrismo que acabamos de mencionar, que enseñaba que había muchos dioses, pero había uno principal que había creado a otros dioses. Esta idea o esta concepción sobre la divinidad es refutada por el profeta Isaías, cuando dice que yo soy el Señor, el único, el todopoderoso, antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Y hay otra concepción sobre la divinidad que no es en sí politeísmo, pero es una concepción distorsionada de la verdad. Esta concepción se conoce como el panteísmo, panta todo, deos Dios, es decir, todo es Dios. El capítulo 1 de Romanos pone de manifiesto esto, en donde las personas han adorado a las criaturas, confundiéndolas con su Creador. La concepción panteísta explica básicamente que todo lo que existe en el universo es, en ese sentido, incluso nosotros formamos parte de la divinidad. En el caso de los caldeos, ellos eran politeístas, y es por eso que los jóvenes judíos que están relatados en este capítulo no han accedido a rendirle adoración a la estatua del rey Nabucodonosor. En primer lugar, porque ellos conocen a Dios. En segundo lugar, porque conocen las Sagradas Escrituras y saben que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Entonces, en el verso 13, el texto nos dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será? El rey Nabucodonosor les está planteando otra vez la situación. Si ustedes no lo hacen, van a morir y nadie les puede librar. Pero vean la respuesta de estos jóvenes en el verso 17. Ya dijimos que ellos son monoteístas, tienen una concepción bíblica sobre el único Dios vivo y verdadero, pero aparte su adoración se manifiesta en el servicio. Dice el verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco a... En segundo lugar, la adoración se manifiesta en el servicio. Noten cómo hay un juego de palabras entre adoración y servicio. En el verso 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, vamos a preguntarnos qué es adoración. En el texto griego, en el Nuevo Testamento, la palabra adoración es la palabra proskineo. Esta palabra tiene unas raíces un tanto extrañas porque literalmente significaría postrarse para besar la mano. Es la imagen de un perro que le lame la mano a su amo. Esto surge de la palabra proskineo, que de alguna manera está manifestando la sumisión total, la rendición total a Dios. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, la palabra proskineo, que se traduce como adoración, siempre se usa en referencia a Dios o en referencia a Cristo. Pero la adoración tiene una manifestación visible. Es decir, la adoración es un acto interno del corazón. Nosotros, hermanos, adoramos a Dios y eso es una cuestión interna. Es una cuestión que solamente se traduce en lo que nosotros concebimos en nuestro corazón. Pero ¿cómo se manifiesta la adoración? Si la adoración es servicio total a Dios, es rendición a Dios, tiene una manifestación visible y Jesús nos da una explicación muy clara en el capítulo 4 de Mateo. Cuando Cristo es tentado por Satanás, entre las tentaciones que Satanás arroja sobre el Hijo de Dios, una de ellas es, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te voy a dar si tú me rindes adoración, si tú te postras y rindes tu vida a mí. Esa es la idea de todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está en Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean cómo adoración y servicio otra vez se conjugan en una misma idea. Si servicio es la rendición total del ser, si adoración es la rendición total de nuestro corazón, debemos entender entonces que es una cuestión interna, que no podemos ver, que no podemos manifestar, pero se manifiesta únicamente cuando nosotros manifestamos o presentamos nuestro servicio. Y la palabra griega para servicio es la palabra latría. Latría es una palabra que precisamente se usa al final de la palabra idolatría. ¿Qué es latría? Latría se puede traducir de dos formas. Muchas veces se traduce como servicio y muchas veces se traduce como culto. En este caso, latría no tiene que ver con un servicio a ninguna persona, sino exclusivamente a Dios. En ese sentido, latría solamente se va a usar para hablar de un servicio a lo divino, un servicio a Dios. Así que la verdadera adoración, según Daniel capítulo 3, se manifiesta en nuestro servicio. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, nosotros estamos adorando a Dios. Hay personas que llegan a considerar o a pensar que el servicio se da únicamente, o la adoración se da exclusivamente, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en los cantos, cuando estamos en los himnos.
Pero la realidad es, hermanos, que el servicio se puede dar a través de la predicación de la palabra, el servicio a Dios se puede dar a través de la ayuda al prójimo, el servicio se puede manifestar de muchas maneras, no se reduce únicamente a una cuestión de música. En este sentido, Sadrach, Mesach y Abednego están dispuestos a manifestar su adoración a través de su servicio a Dios. Ahora, en el versículo 18 dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. En tercer lugar, la adoración se manifiesta en una entrega total del ser. Cuando nosotros hablamos de adoración, ya dijimos, es el acto en el cual rendimos nuestro ser a Dios. Es un acto interno que se manifiesta en nuestro servicio. Pero cuando hablamos del ser del hombre, esto no está implicando únicamente el aspecto interior del hombre, a lo que llamamos el alma o el espíritu. Es verdad que Dios nos pide en Juan capítulo 4 que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero debemos mencionar que una adoración genuina se manifiesta cuando incluso nuestro cuerpo, cuando incluso nuestra integridad física se está poniendo en servicio de Dios, aun cuando nuestro cuerpo sea maltratado, sacrificado e incluso perdamos la vida. Una verdadera adoración se caracteriza por entregar todo nuestro ser, incluyendo nuestra integridad física. Vean, por ejemplo, Romanos capítulo 12, que es un capítulo que habla precisamente de lo que estamos mencionando, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Noten que el apóstol Pablo manifiesta que la adoración de un cristiano no se reduce únicamente al interior. Claro, la adoración es un acto interno, en espíritu, pero se manifiesta de manera externa. ¿Cómo? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Regularmente los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales muertos. Pero Dios nos está pidiendo que en vida, aquí como estamos viviendo, presentemos nuestros cuerpos, nuestra integridad física en sacrificio. No esperar a morir, sino que estando vivos, nuestros cuerpos sean presentados en sacrificio. Dice un sacrificio vivo que es santo,
agradable a Dios. Y noten que en la frase final del verso 1 dice que es vuestro culto racional. Esta palabrita culto racional es precisamente la palabra latría. Esta palabra griega que ya habíamos mencionado hace unos momentos, que se debe traducir como servicio a Dios o servicio a la divinidad. De manera que cuando nosotros decimos vamos al culto o vamos al servicio, lo que estamos diciendo es vamos a presentar nuestro ser para rendirle adoración a Dios a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros miembros. Así que a través de esta historia podemos darnos cuenta que la adoración de estos jóvenes tiene al menos 3 aspectos. En primer lugar, la adoración genuina se caracteriza por tener una concepción clara sobre quién es Dios. Noten que no estamos diciendo una concepción sobre qué es Dios, porque Dios no es algo, sino sobre quién es Dios. Y cuando sepamos quién es Dios, y cuando sepamos que hay un solo Dios vivo y verdadero, entonces va a ser más fácil que nos rehusemos a rendirle idolatría a algo o a alguien. Porque tal vez cuando no tenemos un claro conocimiento de Dios podemos volvernos idólatras. Idólatras de nuestro trabajo, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestros bienes. Pero cuando hay una concepción clara sobre la divinidad, sobre quién es Dios y qué quiere Dios, podemos ser más aptos para rehusar a la idolatría. En segundo lugar, hemos dicho que la verdadera adoración se caracteriza por la manifestación del servicio. Hay hermanos, como ya dijimos, que piensan que la adoración se da en el momento de la música. Y de hecho a ese momento de música le llamamos la alabanza. Equivocadamente, la alabanza no se reduce únicamente al tiempo de música. No se reduce únicamente al tiempo de los cantos. De hecho, alabanza es simplemente el reconocimiento verbal de los atributos de Dios. Eso es alabanza. La adoración es un acto interno en el cual nosotros rendimos nuestro ser a Dios. En este sentido, si nosotros cantamos, estamos alabando a Dios. Si nosotros enseñamos la palabra, estamos alabando a Dios. Si nosotros con nuestros miembros estamos presentándonos para servir a Dios, esa es una manifestación de la adoración. Y en tercer lugar, hemos dicho también que una verdadera adoración se caracteriza por la entrega no solamente de nuestro aspecto espiritual, sino también por la entrega de nuestro cuerpo. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, jóvenes que no estaban interesados en sus proyectos, que no estaban interesados en una vida bonita, en una vida cómoda, jóvenes que entendían las implicaciones de una adoración verdadera, una adoración que les estaba costando incluso la vida. ¿Somos nosotros realmente, hermanos, personas que adoramos a Dios a través de esos elementos? ¿Estamos realmente sabiendo quién es Dios a la luz de las Escrituras? ¿Conocemos quién es Dios y qué quiere Dios? Recuerdan al apóstol Pablo cuando cae al suelo y le hace la pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Y después le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? 2 preguntas que nos manifiestan una conciencia plena sobre el ser de Dios. En segundo lugar, ¿usted está manifestando su adoración en el servicio? Porque si usted canta, está alabando a Dios, sí, pero eso no significa que lo está adorando como la Biblia enseña. La adoración se manifiesta en un servicio a Dios. Y en tercer lugar, ¿está usted dispuesto a colocar su cuerpo, sus miembros, incluso para ser quitados de usted, incluso para que usted sufra la muerte por la adoración a Dios? Básicamente de eso nos habla este capítulo. Para finalizar, quiero mencionar que cuando nosotros adoramos a Dios de manera firme, de manera consciente y genuina, incluso las personas que no conocen a Dios se llegan a filtrar a la esfera en la cual nosotros caminamos. En el caso del rey Nabucodonosor, no sabemos si en este capítulo se haya convertido a Dios. Es muy probable que no, porque hay otros relatos que manifiestan su locura, su soberbia. Pero al menos hay un reconocimiento verbal de que el Dios de los amigos de Daniel es un Dios poderoso. Recuerden que ellos son politeístas, ellos no tienen una concepción clara de Dios. Vean cómo dice el capítulo 3,
Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Pues Nabucodonosor no era una persona muy sutil, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Una pregunta de reflexión: ¿su vida cristiana, su vida de adoración, su vida de servicio está influenciando al mundo inconverso para que reconozcan que no hay Dios como nuestro Dios? ¿Su vida personal está influenciando a los que están a su alrededor para que ellos reconozcan que Dios vive en usted? Esa es la disyuntiva que tenemos y es la pregunta sobre la cual tenemos que reflexionar. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por este capítulo interesante que versa sobre la adoración y sobre cómo estos jóvenes llegaron a servirte a pesar de la situación que estaban viviendo. Te pedimos que así como ellos, nosotros tengamos una convicción de poder adorarte y manifestar esto a través de nuestro servicio a ti. Te suplicamos que incluso nuestro cuerpo, valioso como es, esté dedicado a ti, Señor, a tu servicio, incluso en las situaciones más críticas que ponen en integridad nuestro físico. Te rogamos también que nuestra adoración pueda ser de influencia a aquellos que están a nuestro alrededor, para que así como el rey Nabucodonosor reconoció tu grandeza, el mundo pueda ver la luz de Cristo a través de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.